establecido la misión: ser una institución del Estado Plurinacional de Bolivia al servicio del pueblo para la defensa, vigencia y promoción de los derechos humanos, con énfasis en las poblaciones en situación de vulnerabilidad y sectores desfavorecidos. Para lograr esta misión también tiene una visión: ser referente y revolucionario de la defensa y promoción de los derechos humanos, transformando las realidades. Es importante considerar que la programación operativa anual del 2020 para la Defensoría del Pueblo ha tenido que merecer cambios para poder responder a las necesidades o las demandas de la población. Es así que la emergencia sanitaria que se vive por el COVID-19 ha implicado que también la Defensoría del Pueblo tenga que ajustar no solamente su POA, sino también sus líneas de intervención, sus formas de acción que se verán reflejadas en esa rendición pública de cuentas. Dentro de las poblaciones que han sido más afectadas dentro de la cuarentena rígida y las cuarentenas dinámicas, definitivamente están las poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre ellas las mujeres, las personas que viven con VIH, las personas con distinta orientación sexual o identidad de género, las personas adultas mayores, las personas privadas de libertad, entre otras. Por eso que la Defensoría del Pueblo, en atención a la forma en cómo se han radicalizado los tipos de violencia o el grado de vulnerabilidad de estas poblaciones, ha definido que en el caso de los derechos de las mujeres se realizará dos propuestas normativas, una respecto a la interrupción legal del embarazo y otra para la incorporación dentro de la Ley 348 sobre un fondo de reparaciones en el marco de la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la muerte violenta de mujeres y niñas. Asimismo, se realizará un documento para evaluar la situación de cumplimiento de los derechos de poblaciones en el marco de la Ley 807 de Identidad de Género. Asimismo, se realizará una propuesta normativa a fin de eliminar el requisito de autorización del padre o tutor para la realización de la prueba de VIH en adolescentes. La prueba realizada de forma inmediata sin tener que exigir los permisos a los padres o tutores. En cuanto a niñez y adolescencia, se logrará o se procurará lograr la incidencia en al menos tres leyes municipales respecto a la atención integral para niñas, niños y adolescentes huérfanos víctimas de feminicidio. Asimismo, se realizará un informe defensorial sobre la situación de adolescentes en centros de reintegración social para evidenciar o evaluar el respeto o el ejercicio de sus derechos fundamentales en contexto de pandemia. Asimismo, tomando en cuenta la situación de los municipios más pequeños y su capacidad para la atención de la demanda en tanto a violaciones a los derechos de las mujeres, se realizará una caja de herramientas que incluyen propuestas normativas, políticas públicas, líneas de acción o de intervención para prevenir, atender y proteger a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Asimismo, se realizará seguimiento a la normativa respecto a la niñez y adolescencia para identificar las problemáticas en cuanto a su implementación. No debemos olvidar que las leyes que se tienen dentro de nuestro país, que son de mucha avanzada, generalmente encuentran una gran diferencia en la implementación. Es por eso que el derecho humano a vivir en familia para niñez y adolescencia resulta de especial preocupación y es pertinente realizar una propuesta de evaluación, poder identificar las problemáticas y poder superarlas en el mediano y largo plazo. También se realizarán gestiones ante CDGs y CEDEPOS para otorgar asistencia psicológica integral, adicional, complementaria para niñez y adolescencia que se encuentran en centros de acogida y cuya situación psicológica se ve agravada como consecuencia de las cuarentenas. En cuanto a los derechos laborales y derecho a la educación, se realizará o se procurará incidir en la elaboración e implementación de protocolos de bioseguridad para la prevención del COVID-19 para trabajadores sapreros. Se realizará asimismo incidencia con gobiernos autónomos municipales y gobiernos central a fin de implementar alternativas de inserción laboral para personas que ejercen trabajo sexual, para poblaciones en situación de vulnerabilidad que por su naturaleza solamente pueden estar a expensas de trabajos subterráneos o trabajos informales y que como consecuencia de la pandemia su situación se ve mucho más agravada.
En cuanto al derecho a la educación, se procurará equipar con computadoras y acceso a Internet a centros de acogimiento para niñez y adolescencia, considerando la especial situación de vulnerabilidad de esta población y que de acuerdo a los informes defensoriales de la Defensoría del Pueblo, esta población en una etapa regular para acceder a la educación tiene que acudir al sistema público, pero en una situación de pandemia o de COVID-19, pues no cuenta dentro de los centros de acogimiento con los instrumentos necesarios para poder acceder al derecho a la educación, al menos sin discriminación. En cuanto a los derechos de personas con discapacidad, se elaborarán dos propuestas normativas, una para ampliar la vigencia de los carnets de discapacidad de personas con discapacidad grave y muy grave. Asimismo, se generará una propuesta normativa para el ejercicio de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad intelectual, mental o psíquica. En cuanto a los derechos de las personas adultas mayores, una de las poblaciones que en ese momento está generando mayor afectación en cuanto a su vida y su salud, como consecuencia del COVID-19 y las precarias condiciones para prevenir esa enfermedad en los centros de acogida, se ha decidido elaborar al menos 9 propuestas de norma municipal para su protección como personas adultas mayores. Asimismo, se realizará incidencia en políticas públicas sobre trato preferente, prohibición de discriminación o sobre la situación de los centros de acogida de larga estadía, así como el derecho a la independencia y autonomía, el consentimiento previo, pleno, libre e informado en favor de las personas adultas mayores. Asimismo, se elabora y se realiza seguimiento a un informe especial sobre la situación de vulneración de derechos de las personas adultas mayores en centros de larga estadía como consecuencia de la cuarentena o del COVID-19. Uno de los derechos que nos parece fundamental para poder trabajar e incidir durante la gestión 2020 es el derecho a la salud. Es por eso que ya se han realizado 2 resoluciones defensoriales especiales, una respecto al derecho a la salud en el departamento del Beni y otra en el departamento o en el municipio de Puerto Suárez, que es una ciudad fronteriza, que además alberga o está cercana a poblaciones indígenas altamente vulnerables. Es por ello que se va a realizar incidencia para el ejercicio de derecho en estos lugares, así como se lo realiza a nivel nacional. Finalmente, o asimismo, se realizarán 4 informes defensoriales especiales sobre el derecho a la salud en contexto de COVID-19. Se generará también o se garantizará o se realizarán todas las acciones necesarias para garantizar el acceso a la atención a la salud para enfermos con cáncer y enfermos renales que como consecuencia de las restricciones que están habiendo o la capacidad resolutiva que está resultando insuficiente en centros de salud, pues está afectando a estos 2 grupos de enfermos. Se realizará también acciones de incidencia para que los partidos políticos que vayan a participar en las elecciones nacionales y en las subnacionales más adelante puedan incorporar políticas públicas de contención, atención y tratamiento para COVID-19 de ejecución inmediata. Asimismo, se viene trabajando propuestas normativas respecto a la otorgación excepcional y gratuita de plasma hiperinmune en pacientes recuperados del COVID-19, que ya está aprobada dentro de la Cámara de Diputados. Asimismo, se ha realizado una propuesta normativa para la atención del subsector privado de salud, con límites en cuanto a los costos de acuerdo a lo que establezca el sistema público y social de salud. Asimismo, se realizarán propuestas normativas para niveles municipales con el fin de reducir los riesgos de la propagación del COVID-19. Otra de las poblaciones que ha sido altamente afectada son las personas privadas de libertad. Es así que es importante continuar trabajando todas aquellas políticas, propuestas o proyectos para reducir el hacinamiento carcelario. Es por ello que en 2020 se continuará trabajando con la propuesta de libros por rejas para que finalmente pase a una norma nacional. Asimismo, se realiza una propuesta normativa que tiene como fin reducir el hacinamiento carcelario a través de beneficios penitenciarios para que puedan acogerse las mujeres y hombres en situación de encierro. También se realizan proyectos para generar atención o patrocinio legal gratuito para las personas privadas de libertad a fin que
que puedan acogerse, sea a la amnistía o al indulto o a los beneficios penitenciarios establecidos por la ley. En cuanto a los derechos de migrantes, creo que es una de las poblaciones que ha generado mayor preocupación y mayor crisis durante la gestión 2020, en especial por las desacertadas y torpes definiciones por parte del Estado central que han generado una limitación en los derechos de las bolivianas y bolivianos que decidían volver a nuestro país como consecuencia de la afectación socioeconómica en los países de destino en los que se encontraban. Es así que como Defensoría del Pueblo vamos a continuar gestionando y coadyuvando el retorno de bolivianos que se encontraban en el exterior, que hemos identificado en los países de Chile, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, México, España, Estados Unidos, Alemania y otros países, desde los cuales se continúa solicitando el retorno de nuestros compatriotas hacia nuestro país. Finalmente, en cuanto a bolivianos en el exterior, se trabaja que tenemos con instituciones de defensa de países como Argentina o como Brasil, acuerdos para que se puedan viabilizar el retorno de los que fuesen expulsados, o personas privadas de libertad o personas que estaban con problemas con la ley, que sean de nacionalidad boliviana, para que están siendo expulsadas como medidas de los otros países para que puedan retornar a nuestro país. Se continuará realizando también gestiones en cuanto a la población venezolana, que debemos reconocer una de las poblaciones migrantes de nuestro país con mayor afluencia y que también su situación se ha visto más crítica durante la pandemia del COVID-19. En cuanto a los derechos de naciones y pueblos indígenas originario campesino, resaltar que es otra de las poblaciones desatendidas y olvidadas por parte del gobierno en cuanto a medidas de prevención o atención por COVID-19. Debemos acá señalar casi a nivel de denuncia de que existe un probable etnocidio de pueblos indígenas altamente vulnerables como consecuencia de estas omisiones estatales. Más allá de eso, como Defensoría del Pueblo, vamos a presentar propuestas normativas sobre una ley de modificación a la Ley 535 de Minería y Metalurgia sobre la consulta previa en materia minera, también una ley de regulación del uso, producción, importación y comercialización de organismos genéticamente modificados a fin de asegurar los derechos de seguridad y soberanía alimentaria. Asimismo, se elaborarán informes defensoriales especiales en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la de pueblos indígenas originarios altamente vulnerables frente al COVID-19. Asimismo, se realizará un informe sobre el impacto del COVID-19 en pueblos indígenas ante el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que si bien fue presentado, es importante el seguimiento y ver el pronunciamiento que pueda tener esta instancia respecto a nuestro país a fin de generar recomendaciones útiles hacia el Estado que nos permitan generar mayores medidas de protección de esta población. En cuanto y de forma general para el cumplimiento de derechos, como consecuencia del COVID-19, de las cuarentenas, de las formas de contagio, debemos acá también señalar que los funcionarios y funcionarias de la Defensoría del Pueblo no hemos recibido un apoyo adicional por parte del Estado en cuanto a medidas de bioseguridad, tomando en cuenta que nosotros realizamos atención a la población. Sin embargo, internamente como Defensoría hemos asumido todas las medidas necesarias a fin de precautelar el servicio de atención hacia la ciudadanía que acude a la Defensoría del Pueblo. Es por esto que se han adecuado canales de recepción de casos para atender a la población. Se continúa realizando investigación de casos ante violaciones de derechos humanos. En casos especiales sí se realizan gestiones defensoriales como acompañamientos, derivaciones o seguimientos especiales respecto a las denuncias de violación de derechos humanos, más allá de que sean relacionadas o no al COVID-19. Y es por eso es que se han potenciado líneas de WhatsApp a nivel nacional, y aquí resaltar que la Defensoría del Pueblo, más allá del tipo de cuarentena, no ha dejado de atender a la población ni un solo día durante la etapa de cuarentena rígida que se ha tenido a nivel nacional. Asimismo, se continúa recepcionando denuncias a través de la página web www.defensoría.org
defensoría.gov.bo, así como por la línea gratuita 810-8004. También se realizan investigaciones especiales que hemos visto como importantes para la gestión 2020 como consecuencia del tipo de denuncias que se van registrando cada día por violación a los derechos humanos. Una de las más importantes, creemos que vamos a especializarnos o vamos a generar mayores canales técnicos para poder investigar de mejor forma. Son casos relacionados a la prevención de la tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes y humillantes. También creemos importantísimo, como consecuencia del tipo de o el contexto que estamos viviendo, generar mayores líneas o mayores capacidades técnicas para poder hacer investigaciones sobre estabilidad laboral y definitivamente sobre persecución político-judicial. A través de acciones de inconstitucionalidad se continuará buscando la expulsión de nuestro ordenamiento jurídico de leyes y decretos supremos contrarios a la Constitución política del Estado y tratados internacionales que resultan evidente que transgredan o limitan derechos fundamentales. Asimismo, se realizará la representación de víctimas de vulneraciones por parte del Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o ante el Sistema Universal de Derechos Humanos. Se continuará con la atención de conflictos políticos, sociales, legales, culturales, que vayan conociéndose dentro de nuestra institución como Defensoría del Pueblo. En cuanto a la promoción y difusión de derechos, también debemos resaltar que durante la gestión 2020 es una de las áreas que también va a sufrir unos cambios en cuanto al contacto con la población, tomando en cuenta las limitaciones en cuanto a aislamiento o distanciamiento social, y es por eso que se va a potenciar este tipo de tareas de promoción y difusión de derechos, pero también con un fuerte énfasis en lo que es sensibilización para la no vulneración de derechos por parte de la ciudadanía en general. Se realizarán espacios virtuales de servicio al pueblo que organicen y faciliten acceso a la información producida por la institución para garantizar y fomentar la protección de derechos humanos. Se establecerán procesos de sensibilización de los derechos de poblaciones en situación de vulnerabilidad y temáticas de especial protección para la producción y difusión en redes sociales de mensajes cortos a ser registrados en distintos idiomas oficiales de nuestro estado, a fin de romper la llegada solamente del radio urbano al radio rural o al radio al campo indígena, donde realmente se necesita la llegada de instituciones como la Defensoría del Pueblo. Asimismo, se elabora y se presentará un plan de trabajo con empresas para promover la inclusión de derechos en la responsabilidad social empresarial, para promover la inclusión de derechos con el enfoque de responsabilidad social. En cuanto a educación, se van a promover espacios, medios, instrumentos necesarios para desarrollar actividades educativas específicas con poblaciones en situación de vulnerabilidad y sectores desfavorecidos. El aula virtual de la Defensoría del Pueblo se implementará de una forma más eficaz a través de una oferta nacional de cursos de formación en temas específicos, procedimentales de derechos humanos, con diversos actores profesionales, técnicos, académicos, a fin de fortalecer la promoción y defensa de los derechos humanos. Es importante acá resaltar que esta aula virtual ha tenido mucho alcance dentro de la población, que las certificaciones cuentan con carga horaria, continuará esto así, y además que es de acceso gratuito para la población, y que en su momento ha sido un incentivo para que la población pueda permanecer en casa y pueda favorecerse de este tipo de cursos con carga horaria y certificación. Se desarrollarán acciones de educación y promoción de derechos humanos con organizaciones e instituciones de la sociedad civil a nivel nacional. Asimismo, se desarrollarán actividades de promoción cultural de derechos humanos, orientado principalmente a la participación de jóvenes, adolescentes, niñez y adolescencia, para convivencia pacífica y prevención de la violencia. Es importante acá también resaltar la necesidad de la recuperación de la memoria histórica en derechos humanos, así como la realización de acciones humanitarias. Definitivamente, en un contexto de pandemia del COVID-19, donde esta ha sido extremadamente politizada en cuanto a su tratamiento y que se ha generado un discurso de miedo dentro de la población, hemos visto con bastante preocupación la forma de reacción
de la sociedad ante aquello que pueda considerarse amenazante para su salud o para su seguridad. Es por ello que la Defensoría del Pueblo, en cuanto a promoción, educación y difusión de derechos, propenderá a un restablecimiento de la paz, un restablecimiento del tejido social. Finalmente, para realizar todas estas acciones y resultados que se están proponiendo en esta rendición pública de cuentas inicial, el presupuesto asignado para la Defensoría del Pueblo en la gestión 2020 es de 41.034.408 bolivianos, de los cuales tenemos el orgullo de decir que, por ejemplo, tenemos 144 servidores públicos con ítem, 87 consultores de línea, haciendo un total de 231 funcionarios o servidores públicos que trabajan en la Defensoría del Pueblo en las 19 oficinas que contamos actualmente, de los cuales el 51% de nuestro personal son mujeres y el 49% son varones. Muchas gracias, licenciado. Seguidamente, conforme al programa, damos curso a las preguntas desarrolladas y enviadas por los participantes vía Facebook, como también vía Zoom. Pregunta: ¿qué acciones está realizando la Defensoría del Pueblo en favor de las trabajadoras del hogar? Por favor, doctora. Uno de los sectores y que mayor preocupación ha generado también para la Defensoría del Pueblo es el sector de trabajadoras del hogar, porque ya habíamos visto que estos decretos que señalaban una suerte de prohibición de despidos o una suerte de estabilidad laboral no eran cumplidos ni siquiera por el propio Estado, como consecuencia tampoco en muchos casos por la sociedad. Es así que las trabajadoras del hogar inclusive llegaron a recibir respuestas por parte del Ministerio de Trabajo que ese tipo de decretos no las alcanzaba por no considerar las trabajadoras en su integralidad o por considerar que el hecho de que tengan leyes especiales no generaba un alcance de protección. Como consecuencia de este tipo de argumentos contrarios a los derechos fundamentales de esta población, se ha logrado que el Ministerio de Trabajo pueda generar una comunicación donde se señalen los derechos de esta población que normativamente tendrían que ser protegidos. Asimismo, se ha reclamado que los mecanismos como las inspectorías de trabajo o las líneas de atención para trabajadoras y trabajadores puedan ser expeditas para que estas personas puedan acudir y lograr el restablecimiento de sus derechos. Desde la Defensoría del Pueblo, adicionalmente, se está trabajando en una campaña para la socialización respecto a los derechos de las trabajadoras del hogar. Gracias, doctora. Seguidamente tenemos otra pregunta. ¿Qué acciones realizó la Defensoría del Pueblo ante ciudadanos bolivianos que se encontraban varados en fronteras durante la pandemia? Se han realizado gestiones dentro del Estado, Cancillería, Ministerio de Gobierno, Inmigración, así como gobiernos departamentales y municipales para lograr el retorno o las autorizaciones de retorno de Bolivia. En el caso especial de Chile, particularmente, se ha interpuesto una medida cautelar que, si bien no ha sido resuelto, se ha generado un fuerte impacto para generar algún tipo de medida favorable dentro del Estado Nacional. Esta medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reitero, continúa abierta y sería expansiva para los otros países desde los cuales nos está permitiendo el ingreso de bolivianas y bolivianos, y que en ese momento, como hemos visto, ha generado que estos campamentos pues, se generen como un foco de infección para el COVID-19 para esta población. De forma paralela, como Defensoría del Pueblo, a través de todas las oficinas que tenemos, vamos realizando gestiones para obtener o lograr el retorno hasta sus destinos finales de esta población. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta enviada al Zoom, en la cual uno de los participantes indica: si la Defensoría del Pueblo realizó acciones en favor de ciudadanos bolivianos que se encontraban varados al interior del país para que retornen a sus hogares. Sí, efectivamente, como Defensoría del Pueblo hemos interpuesto una acción de libertad que ha sido torpe y dilatoriamente cumplida por parte del Estado. En esta acción de libertad se ha solicitado que todas aquellas personas que se encontraban varadas por el tránsito de un departamento a otro, de un municipio a otro, pueda ser factible que retornen a sus lugares de origen.
hemos esperado bastante tiempo para que esa definición constitucional sea cumplida por parte del Estado y, bueno, ha sido a raíz de del uso indebido de bienes del Estado por parte de ministros de nuestro país que, bueno, se ha logrado o se ha generado que se pueda permitir el retorno del resto de personas. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué acciones realizó su autoridad frente al despido de personas en situación de vulnerabilidad durante la pandemia? Sí. Reiterar que los decretos que señalaban la prohibición de despidos o una suerte de estabilidad laboral dentro de nuestro país, pues no eran cumplidos por parte del Estado. Hemos registrado con mucho dolor que ha sido el mismo Estado que durante etapa de cuarentena rígida ha generado despidos que eran notificados a través de WhatsApp o que ya en una suerte de acoso eran pues obligadas las personas a denunciar. Tenemos bastantes casos en aduana, ANH, impuestos y otros ministerios donde los casos están siendo investigados por la Defensoría del Pueblo, pero lastimosamente aquí hay que denunciar, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social ha generado una suerte de que en caso de funcionarios públicos estos decretos no alcanzarían para protegerlos porque solamente tendrían como marco de protección a los funcionarios de carrera. Y aquí debemos ser claros, funcionarios de carrera dentro de nuestro Estado no debe ser ni el 1% del total de funcionarios públicos. Es decir, que se ha emitido una norma que no llega a proteger absolutamente a casi nadie y que además el Estado es uno de los primeros en romper esa regla de no prohibición en una etapa donde la afectación pues, social es bastante grande. Muchas gracias, señora defensora. Seguidamente se da lectura al acta circunstanciada de la presente audiencia. En la ciudad de La Paz, hoy martes 30 de junio de 2020, en presencia de la defensora del pueblo interina, doctora Nadia Cruz Tarifa, delegado adjunto para la promoción y difusión de los derechos, licenciado Daniel Ramírez Mejía, delegada adjunta para la vigencia y ejercicio de los derechos, doctora Jimena Fajardo, secretario general de la Defensoría del Pueblo, licenciado Luis Fernando Munguía, y el suscrito responsable de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Se procedió a informar de forma sucinta y especifica todos los alcances relacionados a los objetivos y acciones programadas para la presente gestión 2020 de la Defensoría del Pueblo, conforme las funciones y atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado y la Ley 870. Seguidamente, se respondió a todas las preguntas formuladas por los participantes en la modalidad virtual, vía Zoom, como también vía Facebook. Consiguientemente, habiendo terminado el presente acto, se procede a la firma circunstanciada del presente acta, por lo que tenemos a bien terminar la presente audiencia, dejando constancia que la grabación de esta audiencia se encuentra para el público en general en nuestra página web institucional. Muchas gracias.